Hola familia, que Dios les bendiga, que las ventanas de los cielos sean abiertas y se derramen bendiciones sobre cada uno de nosotros. Porque cada uno de los hijos de Israel está ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Esta parte me hizo clic en el capítulo que estoy leyendo, que es el último libro de Números, y hace referencia a que nosotros heredamos cosas materiales y espirituales de nuestros padres, de nuestra tribu. Hay palabras que fueron dichas, hay pactos que fueron creados, algunos desde el dolor, algunos desde la ausencia, otros fueron hechos a partir de un vacío que generó algo que pasó, algún trauma que pudo haber pasado en generaciones anteriores y que ha venido de generación en generación y es la heredad que nos ha tocado. Algunos tenemos que lidiar con ese tipo de heredades. Hay puertas que fueron abiertas generaciones anteriores y que aún así han llegado a nuestra generación y pues han servido de dolor. Algunas han sido disfrazadas de sabiduría, de una respuesta rápida, pero esa no es la respuesta. Como bien sabemos, venimos de tanto de la generación de la rama de nuestro padre, como también de nuestra mamá, de nuestra madre. De las dos ramas he logrado identificar que viene una herencia con respecto al mundo espiritual y la consulta acerca de la hechicería y el ocultismo. Nosotros escuchamos historias de parte de nuestro abuelo Doroteo, el abuelito Tello, que realizaba este tipo de prácticas para obtener beneficios materiales y carnales. También, por el otro lado, las prácticas que hacía nuestra abuelita Chavi, Isabel, que eran prácticas que hacía con respecto a consultar dirección. Entiendo que era una persona que andaba perdida, que andaba confundida quizás, porque todos andamos así, pues siempre, yo ando así siempre, no es que todo el tiempo tenga alguna especie de lucidez, que tenga alguna especie de sabiduría y sepa qué va a pasar y qué es lo que va a suceder. Eh, y esa necesidad de querer saber qué hacer, pues no solo es de nosotros, sino ha venido de generación en generación desde los tiempos antiguos. Vemos cómo estas personas, o sea, estas mujeres, estas 5 mujeres, llegaron ante Moisés y le dijeron que ellas tenían que conservar la heredad de su padre. ¿Y qué hizo Moisés? Si ya estaba la ley escrita, tomó la petición de ellas, la analizó y vio que no era justo que perdieran ellas esa heredad, que perdieran su apellido, y entre el apellido pues en ese entonces eran tierras, era dinero, eran posesiones, y era la razón por la cual no querían perder esa heredad. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Porque ni siquiera él sabía qué hacer, consultarle a Dios, y él tenía ese favor de llegar ante la presencia de Dios y Dios le hablaba directamente a él. Era ese intercesor que había entre Dios y la tierra, y vemos que a través de Moisés Dios hizo muchas grandes cosas. Con él fue que estableció la ley, con él estableció cuáles eran los sacrificios que tenían que hacer las personas en ese entonces para poder acercarse a su presencia. Dios le hablaba directamente, Dios le decía qué hacer, y entonces tenían a Moisés a quien le podían consultar cuando ellos no sabían qué hacer y tenían esa incertidumbre. Entonces esa misma incertidumbre que tenían todos los israelitas en ese entonces, y en ese entonces tenían el favor de poder consultarle directamente a Dios a través de Moisés, esa misma necesidad tenemos todos, esa misma necesidad tenía mi abuelita y ese mismo favor pues quería mi abuelito también. Entonces esas puertas que fueron abiertas en su momento, ahora están llegando a nuestras generaciones y van a llegar a nuestros hijos y serán abiertas esas puertas, porque son puertas que están abiertas, ellos van a poder entrar por esa puerta. Recordemos que mi mamá tenía ese llamado a recibir una mesa, a servirle al diablo, en este caso, va por ponerle un nombre, porque son muchas las entidades que se mueven y no precisamente eh, la, vamos a conocerlas todas. Entonces alguien o algo por medio de la herencia, de la heredad, estaba llamando, estaba llegando, haciéndole el llamado a mi mamá. Y pues gracias a Dios
recibimos gracia a través de ella, que también nos fue heredada a nosotros y será heredada a nuestros hijos. Y algo que es muy importante y que estuve yo leyendo en estos libros, que ya me leí el libro de Deuteronomio y el libro de Números, es acerca de cómo es que funcionan las maldiciones y cómo es que funcionan las bendiciones, cómo es que el pacto de Dios se mantiene de hasta 1000 generaciones, dicen Deuteronomio, y eso se va heredando y se va heredando conforme va pasando de generación en generación, pero puede que haya una generación que se pierda, puede que haya una generación que no logre comprender bien el concepto de lo que es la gracia de Dios, que es ese llamado. Y entonces lleguemos a ese momento en donde se pierda esa bendición, se pierda esa herencia, porque eso puede llegar a pasar. A diferencia de las maldiciones, que dice de que son hasta 4 o 5 generaciones, no, solo hasta 4, tercera y cuarta generación, dice, que llegan las maldiciones a repetirse según la heredad. Y me hizo recordarme o amarrar eso, que una vez vi un video de una señora que decía de que hasta la cuarta generación, mencionaba ella, existen esos patrones que físicamente, psicológicamente les llaman patrones de conductas heredadas, y entre ellas ella mencionaba el problema del alcoholismo, que decía de que habían hasta 4 generaciones que son alcanzados por el alcoholismo y hasta ahí tienen la oportunidad, mencionaba ella, de romper con ese patrón, de romper con esa conducta. Y entonces nosotros qué tenemos que hacer, porque nosotros no sabemos si a raíz de algún dolor, a raíz de alguna desesperación, de alguna angustia, nuestros padres abrieron esas puertas o pusieron esas cadenas en nuestra heredad, en nuestra generación, y han sido heredadas a nosotros. Y nosotros tenemos un velo que no lo podemos ver. Esas personas que están en el alcoholismo, para ellos es algo bueno, se la pasan bien, disfrutan con sus amigos, tienen un velo porque no lo pueden ver. Así pasa con nosotros, no sabemos cuál es ese velo que nosotros tenemos y solo tenemos que clamar por sabiduría y ser conscientes de lo que nosotros necesitamos para poder romper con esos patrones de conducta, para poder romper con esas cadenas de maldiciones que quieren alcanzar a nuestras generaciones. Algunas cosas son espirituales y otras son, entre comillas, puedo decir, materiales. Les voy a dar un ejemplo. Así como son heredadas esos patrones de conducta a nuestras generaciones, así también son heredados nuestros pensamientos y también nuestro discernimiento. Otro ejemplo que ponían o que mencionaba alguien en ese video que estaba viendo era acerca de lo que es la alimentación. Y tal vez eso no suena tan espiritual y tan poético como lo que venía mencionando, pero decía, si mi abuelo o mi abuela murió de diabetes, mi madre o mi padre murieron por diabetes, ¿qué se espera de mí? ¿Qué tengo que cambiar en la alimentación para que yo no perezca por ese mismo motivo? Otra de las cosas que mencionaba era respecto a los riñones y el consumo de gaseosas, donde decía de que abuelos, padres, tíos han muerto por no sé, porque los riñones ya no le funcionan, el descuido de los riñones, y en la alimentación está ese problema. Pero es un velo que no podemos ver, porque qué delicioso, y yo me incluyo ahí porque qué delicioso es venir y destapar una coca a mediodía con estos calores que se está haciendo y que hasta esté sudando de lo frío que esté y cómo se está descongelando, porque así se ve, pero nosotros lo vemos como algo rico, como una bendición, cuando al final estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tener una alimentación balanceada. Esos son velos que nosotros tenemos y no los podemos ver porque alguien vino y declaró que la gaseosa era el deleite de la vida. Y entonces está siendo pasado de generación en generación. Anastasia apenas tiene 2 años y ella ya llora cuando no se le da Coca-Cola. Y entonces ahí uno tiene que tener ese despertar, ir a los antepasados. Y pues a mí lo que se me vino a la mente fue aquella escena en donde mi papá compraba fardos de gaseosa porque él decía que le caía bien y porque hasta le sanaba el problema que él tenía en la garganta.
Entonces, todo eso es heredado, así como se heredan las narices, las orejas, los lunares, la forma de los pies, el pensamiento, así se heredan también todas estas cosas espirituales. Tenemos una lucha, una guerra en contra de muchas cosas que traemos arrastrando, muchas cargas que traemos arrastrando y no las logramos ver. ¿Por qué no las logramos ver? Porque tenemos ese velo. ¿Cómo vamos a hacer que ese velo se caiga? Pues sentándonos, pensando en nuestro comportamiento, analizando la situación en la que estamos y de esa manera romper. Primero con esos patrones de conducta, con esas maldiciones, con esas enfermedades que fueron declaradas, que fueron abiertas esas puertas para esas generaciones pasadas y que a nosotros nos están alcanzando. Todas esas palabras de maldición que fueron dichas sobre nuestros antepasados y sobre nosotros, todas esas cargas, no las podemos cargar. Es demasiado. Las palabras que se nos han dicho de maldiciones, no nos corresponde cargarlas. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo les voy a dar descanso, dijo Jesús. Soltemos todas esas cargas, seamos libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Eso dice la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, los amo y me amo con todo el corazón. Bendiciones.